aquí, compartir y damos inicio a esta sexta versión de Gael, enfocada en tirar. Así que, con energía, yo estoy muy motivado porque es súper interesante ir variando esta dinámica y que esta versión tiene esta posibilidad en que nos vamos a concentrar en el ejercicio con tiradas que vamos a ir trabajando semana a semana. Entonces, hoy día les voy a presentar la tirada del mundo. Otros días, otras personas les van a presentar las siguientes tiradas. Y esta tirada se llama El Mundo. Es una adaptación de la carta El Mundo del tarot, que como ustedes pueden ver, tiene varios elementos. Sin embargo, aquí se está utilizando una estructura que es considerar el personaje central o la personaje central y estos cuatro esquinas, cuatro personajes también que están hablando sobre elementos de esta carta. Es importante destacar que las interpretaciones sobre qué representa ese personaje central, qué representan esos cuatro personajes, no es algo que en el tarot esté clarificado. Es decir, hay diferentes posturas de qué significa cada uno de esos personajes. Entonces, dado eso, esta tirada va a tener matices según la interpretación que tenemos sobre los elementos y una interpretación sobre lo que tenemos en cuanto a qué representa la imagen, ¿ok? ¿Y a qué me refiero? A que cuando aparece esta carta en algunas tiradas, la carta del mundo, representa diferentes cosas. Puede representar un término, una conclusión, como también puede representar un inicio. Ese término puede ser un término fallido y ese inicio también puede ser un inicio fallido. Entonces, esta concepción que tenemos estructural de la carta, también tenemos que revisarla en cuanto a desde qué interpretación de la carta estamos haciendo y que se va a ver reflejada en la estructura. ¿Ya? Entonces, ahí nos podemos encontrar que esta carta en global nos está hablando de un bloqueo o en global nos está hablando de una meta a la cual se quiere conseguir. Entonces, esas diferencias no están indicadas en la misma estructura. Uno tiene que decodificarla. ¿Bien? Entonces, en ese ejercicio de decodificación, la tirada en sí misma es un ejercicio de decodificar posiciones. Y por eso esta tirada y la mayoría de las tiradas lo que hacen es establecen una lógica. Esa lógica es en cuanto a posiciones. Aquí ustedes ven cinco cartas, una central y las cuatro esquinas, que está codificada por la persona que lee. Dice, esta carta tiene una posición, esta otra, y representa tal simbología que usamos desde esa carta. Además, hay que considerar que cuando uno hace este tipo de lecturas, hay que establecer uno previamente el orden. ¿Cuál va a ser la carta inicial, la que viene después y siguiendo un orden? Y aquí es importante que uno lo tenga claro previamente. Entonces aquí está señalado con un orden que es de A, B, C, D, E. Eso es personal de cada persona. O sea, uno pudiera partir en otro orden, ¿ya? Pero hay que designarlo previamente para la elección de las cartas, ¿ok? Dicho eso, tenemos dos visiones sobre estos elementos. En general, la central se habla del personaje central. Muchas veces se asocia la esencia, el alma, la persona, como la persona como más fundamental. Y tenemos variaciones sobre estos cuatro elementos. En general, la carta de acá se asocia, que es el águila, se asocia a la vida intelectual, el intelecto, la idea. Sin embargo, cuando ya pasamos al ámbito emocional, a veces algunos autores y algunas escuelas asocian que aquí se mezcla lo emocional, pero también lo sexual.
Y eso uno también tiene que tenerlo diferenciado a priori. ¿Qué marco va a usar? Después aquí están los oros, el buey, que se asocia a el cuerpo, su materialidad. También algunos hablan de la abundancia, tu riqueza. Y por último, según este orden, está la carta que va acá, que está asociada a el león. ¿Ya? Y este león se asocia a la vida sexual y creativa, según algunos actores y escuelas, y por otro lado, a la energía, tu, tu voluntad, tu creatividad y también lo que tú pones en tu trabajo, esa energía, esa iniciativa. Entonces, si se dan cuenta, uno tiene que hacer ordenaciones previas para usar esta estructura, dependiendo de la escuela o dependiendo de los autores o dependiendo de tus propias preferencias y estudios y revelaciones, tú vas a decir, mira, esta estructura sigue esta lógica y esta carta va a representar esto y esto, y puede cambiar, ¿ok? Dicho eso, vamos a un ejemplo. Duda hasta acá. Creo que esto es bastante sencillo, pero quizás me estoy equivocando y por eso aquí les hago esta pregunta. ¿Estamos claros hasta aquí? Cinco. Lo único ¿Sí? que lo único es que el león y el buey, toro, está del otro lado. O sea, estaría invertido la D y la E. Ah, ya, acá. Sí. Ya, lo vamos a corregir entonces. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración, porque así no confundimos en base a las letras. Entonces, ahí, esto sería la corrección. Perfecto. Y aquí lo vamos a corregir también. EBC. Bien, otra consulta, duda que le aparezca con esto. Podríamos, quizás para las personas más principiantes, uno pudiera decir, bueno, ¿y qué significa la vida intelectual? ¿Ya? Pero entiendo que para ustedes eso no es una pregunta, más bien se entiende claramente que el mundo de la idea, comunicación, lo emocional y sexual, obviamente ahí está todo el mundo afectivo y lo sexual también implica más cosas que la sexualidad que uno pudiera tener con una pareja, sino tiene que ver con la capacidad de crear, la vida material, tu cuerpo, tus posesiones, tu salud y también se asocia a tu abundancia, tu estabilidad, muchas veces se habla así también. Y la vida sexual y creativa, como ya lo mencionaba en la parte emocional, es lo sexual y lo creativo. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a usar esta estructura. Pudiera usar otra, pero yo voy a usar esta, aunque la podemos cambiar para ejemplificar. Y les traje un ejemplo. Entonces, una persona, Francis, que algunos y algunas de ustedes la conocen, sacó sus cartas. Entonces tenemos en el centro el mago. Después acá tenemos la reina de bastos, acá tenemos al 9 de oro, abajo tenemos al colgado, tenemos a la justicia. Entonces, ¿cómo leemos esto? Y aquí, como ustedes saben, cada uno tiene su propia receta y podemos verlo de lo particular siguiendo una lógica. Sin embargo, esta lectura, como está inspirada en la Carta del Mundo, uno también pudiera hacer una mirada global. ¿Ya? Donde tú tienes al centro algo y los alrededores, ¿ya? Serían como, incluso uno podría decir, dos posiciones, una central y los extremos, ¿ok? Las cuatro esquinas. En otras tiradas no funciona así, tú vas más precisamente por el orden. Esta primero, esta después, esta, ¿ok?
Entonces, dado que esta es una mirada que también uno la puede hacer global, diferenciando lo que está al centro y lo que está afuera, nos da un esquema en el cual nosotros también podemos ver otras cosas. Bien, entonces, ¿qué tenemos al centro? El mago. Entonces, en la carta de la esencia, uno pudiera decir, esta persona internamente está en un proceso de inicio, ¿ok? Entonces, frente a lo que les comentaba antes, si esta lectura está en un término o en un inicio, uno diría, por esa carta uno diría, está más en el inicio, ¿ya? ¿Me siguen con esto que acabo de decir? Estamos, eh, estamos decodificando si esta carta del mundo es un mundo que está realizado o un mundo que está bloqueado, ¿bien? Como punto de partida, ¿ya? Pudiéramos no hacerlo así, pero yo estoy haciendo eso porque como les comenté que hay que también identificar si este mundo es un mundo que nos se presenta como un logro, una meta, o un mundo donde hay un bloqueo a esa realización. Entonces, en principio no podría decir, mira, en el centro hay una carta que nos habla de inicio. Y en contraste con las otras cuatro cartas, son cartas que uno pudiera decir tienen una numeración mucho más alta que el uno. Uno pudiera decir, mira, pareciera que hay algo más grande afuera que lo que está al inicio. Eso nos podría llevar a decir, parece que hay algo al inicio, algo que está en el centro que todavía no florece. Ese podría ser una lectura global tomando estas posiciones, donde al parecer las cartas que tienen más peso en el exterior son las de abajo, que son el colgado y la justicia. ¿Por qué? Porque son arcanos mayores, versus la otra que son menores. Entonces, hay una indicación de que las cartas de abajo tuvieran más peso que las de arriba, y en general las de alrededor tienen más peso que la del inicio, la del centro. ¿Bien? Ahora pasa otra cosa. Fíjense que las cartas de arriba, que son el 9 de oro y la reina de bastos, corresponden a lo que iría abajo. Esta corresponde a la energía de los bastos que iría acá, y esta de los oros corresponde a la que iría acá, y también es oro. Entonces, al parecer, este peso que está abajo subió. Entonces, uno pudiera decir, pareciera que el mundo no está como al centro, sino que está como abajo en la carta del mundo, como que está, la escena nos muestra más en la carta la parte inferior. Hay una tendencia que uno puede decir, este mundo no está polarizando hacia todos los lugares, sino que está más centrado hacia abajo. ¿Me siguen esta idea? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Uno podría decir, esto se entiende en que en el mundo de esta persona, lo que hoy día está tomando más interés no son las emociones y no son las ideas. Lo que está tomando más interés en el mundo de esta persona, está con más fuerza, son los oros, el mundo material, su salud o su estabilidad económica, su abundancia y su energía creativa, su sexualidad, su capacidad de crear, ¿ya? Ahí tenemos una visión donde tomamos estos dos elementos y decimos, mira, de una mirada global, pareciera que hay un énfasis en que hay algo que no está aquí presente, ni emociones, ni energía intelectual. ¿Ok? Ahora, si nos vamos abajo, a las cartas de abajo, que tomando esta hipótesis, que es que efectivamente estas cartas están teniendo más preponderancia, vemos que en los oros tenemos el colgado, que tradicionalmente se habla de que ese personaje se le están cayendo del bolsillo sus moneditas. Entonces uno pudiera decir, ah, mira, efectivamente, justo en la parte de los oros hay un personaje que yo diría no está, pareciera ser tan estable económicamente. Bien, esa es una vía, ¿ya? Hay otra interpretación.
Y por el otro lado, aquí en el lado de los bastos, tenemos a la justicia, que uno pudiera decir, mira, la justicia, ¿qué tan creativa es? O por lo menos su creatividad de alguna forma se expresa de otras maneras, ¿ya? E incluso uno podría decir que esta energía sexual, creativa, quizás pudiera estar más dirigizada, ¿ya? Entonces, hicimos una lectura bien global y después la fuimos descomponiendo en base a posiciones hasta llegar a, mira, hay un matiz en el cual hay algo pareciera ser que está tomando protagonismo que tiene que ver con los oros, la energía sexual, pero no son un oro y una energía sexual bien acomodada, sino es más como un problema, ¿ya? Vamos a hacer otra vía ahora para hacer esta lectura. Entonces, uno puede decir también a esta persona, decirle, mira, hoy día tú estás iniciando un proceso de transformación, un camino que te va a llevar a conectar con otras fuerzas, fuerzas que son superiores a ti, ¿ya? Por eso el mago aparece ahí como una vía que se conecta con algo diferente. Y ese mago está tratando de ordenar su mesa. ¿Cuál es su mesa? Su mundo, sus ámbitos, sus áreas en su vida. Está tratando de organizarlo. Todavía no lo consigue, está iniciando ese camino para organizarlo. En el mundo de las ideas, vemos a la reina de bastos. Entonces, tú estás en tu mente invadida por una creatividad que te lleva a generar nuevas ideas y, y de esas nuevas ideas tú te sientes energizada intelectualmente. Es decir, hoy día tú sientes que tienes una posibilidad de ver cosas nuevas, de imaginarte cosas nuevas. Eso está en tu intelecto. En lo emocional hay algo que en ti ya lleva harto camino y tú hoy día sientes que aquí lo podemos ver con esta carta ya, o esta carta, que hay una madurez emocional. Tú en tu vida emocional tú sientes que ya tienes un camino, tienes un recorrido. Entonces ahí tú te sientes cómoda. En lo material, tú sientes que, y aquí tenemos la vía, tomamos ese oro como trabajo o tomamos ese oro como posesiones, ya salud. Si lo tomamos como trabajo, uno diría, mira, pareciera ser que hoy día tú te sientes media agobiada en tu trabajo. Eh, Sientes que no haces lo que tú quisieras. Y si en salud, uno pudiera decir, pareciera ser que tú hoy día te sientes no con la libertad que tú quisieras en cuanto a tu salud. Quizás te puedes sentir que eh, dependes mucho de mantener una alimentación o de tener que tomar medicamentos, que no puedes hacer las cosas que tú sientes que tu cuerpo necesita, ¿ya? Y en la justicia, que sería esta parte ya más creativa, tu energía eh, emocional, pareciera ser que algo pasa con alguna forma de ver tuya en que se ha vuelto rígida tu creatividad. Y eso significa que hay poco disfrute, falta más soltura creativa en cuanto a lo que uno pudiera decir sexualidad o lo que uno pudiera decir de explorar cosas nuevas. Bien, esa, esta es una propuesta de lectura, pero ustedes la pueden complementar. Entonces, aquí me gustaría ver en el ejercicio de que practiquemos, revisemos un poco más esta lectura y después hacemos ejercicios con ustedes, ya de hacer esta misma 5 cartas y vemos lo que le aparece a usted. Entonces, ¿quién vio algo más en esta tirada o tiene una interpretación diferente o complementaria? Pues yo lo que veo es que la parte creativa y la vida sexual la tiene muy fría. Pues esa justicia, a mí lo que me Claro. transmite
pues esa falencia, la falencia que tiene en ese aspecto, también porque si conectamos, a mí me parece que lo emocional está conectado también con lo sexual. Y ella en su parte y esa persona en su parte emocional en su mundo no tiene copas, no tiene otra persona, no, o sea, no es una carta que donde ella se relacione con alguien emocionalmente, sino que la relaciones con sus posesiones o con algo físico, con algo material, como hablas ahorita de la salud, puede ser su salud, puede ser su estabilidad económica o su cuerpo, ¿cierto? Con el físico y no con el corazón. Hay una ausencia en la lectura de copas, ¿cierto? Y con esa justicia y en la parte sexual y creativa también veo que esa persona está con ese colgado y esa justicia y en la base que es como lo que lo está sosteniendo, ¿cierto? En la parte de abajo, que es donde está como la tierra, como lo que te impulsa a elevarte y al accionar y a tomar acción. Son cartas que la justicia parece que no tiene intención como de pararse de ahí. Y el colgado menos que le interesa como descolgarse. Y el mago apenas está en un inicio. Entonces yo lo que veo es mucha quietud y pensar en que tiene todos los recursos con ese 9 de oros, pero no hay movimiento, no hay como, y en la creatividad como que se queda ahí, como que tengo los recursos, tengo las herramientas, el mago tiene todas sus herramientas ahí, pero le falta placer, le falta gusto, le falta divertirse, es lo que yo veo ahí esa persona. Súper. Ok, súper bien y claro lo que comenta. Aquí yo diría que esta es como la primera parte de la lectura, porque tú haces este primer barrido, chequeas con la persona si le hace sentido, y ahora después hay que descubrir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ya? Entonces, antes de ir moviendo las piezas, porque aquí podemos mover algunas piezas, es decir, con el mismo problema uno genera la solución, tenemos que tener en cuenta que a la persona le han ido pasando cosas. Entonces, puede ser, por ejemplo, que ese colgado es un elemento muy bueno según el contexto en que está ella. Por ejemplo, puede haber estado trabajando mucho y por fin está descansando. ¿Se fijan? O ha tenido mucha actividad y por fin logró la calma, la serenidad que necesitaba. Entonces ahí, después que uno hace este barrido, interroga a la persona te habla en general, tú puedes decir, ah, ya, entonces esta la vamos a dejar ahí, la vamos a mantener porque efectivamente a esta persona esa carta es una aliada en esto. Y ahí yo tengo que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paso la justicia hacia arriba? ¿Bajo paso la reina hacia abajo? ¿Ya? El oro, ¿qué hago con el oro? Ahí tengo que tomar esas decisiones. Y eso uno lo tiene que articular, ¿ya? Entonces aquí es donde uno después de ver este panorama, uno pasa a una segunda fase que es cómo yo lo ordeno. Para eso necesitamos a la persona, pero, por ejemplo, vías que uno pudiera tomar es hacer eh, que use su energía intelectual para potenciar su energía sexual, ¿ya? Es decir, como ya está activada esa, hacer que desde ahí, desde lo intelectual, empiece a prender ese fuego emocional, o sea, y sexual, como posibilidad. Si es que lo emocional, la persona dice que no lo siente presente, uno pudiera decir, ya, voy a usar a la justicia. Es decir, ¿qué ideal a ti te mueve en relación a algo que tú estás dispuesta a, como dicen, el amor lo cura todo? Bueno, ¿qué ideal tú tienes? Es decir, desde esa justicia despertar en esta persona algo más grande. Quizás no un amor de pareja, quizás no un amor
que pudiera ser afectivo familiar, con amistades, pero un amor más grande a la humanidad. Ahí uno pudiera decir, ya, voy a explorar por esa vía. U otras vías. Es decir, tampoco se trata de decirle a la persona, mira, así está y ya ahí se acabó. Vuelve a la próxima semana y vemos cómo sigue. Bien, ¿alguien más o vamos a otro ejemplo? ¿Sí? ¿No? No, a mí me gustó mucho y se me ocurrió mucho, muy parecido, como decía Lina, de como espiritualizar lo que está abajo, llevarlo para arriba, como que había un tema de orden, yo lo sentí como un tema de orden. Claro. Y es como decir, "Oh, hay que chequear con la persona, porque tal vez la persona piensa que por ahí lo creativo y sexual tiene que ser de una manera, y por ahí es una persona más sapiosexual, que tiene orgasmos mentales y no lo sabe porque el resto del mundo dice que tiene que ser de una manera. Entonces se rigidiza en el 8, ¿no? Queda en esa clave 8. Y en lo vincular también pone en la materia cuando por ahí en el corazón y en la intuición, porque es un 12 pero es una clave 2, entonces la intuición es de meterse para adentro. Así que sí, 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 me gustó mucho las miradas. Bien, hagamos una segunda lectura. Y ahora le invito a una de ustedes, a uno de ustedes que en su mazo saque 5 cartas y las vamos poniendo. Y si podemos ver a varios de ustedes, bien. Eh, Me van Ya las diciendo las tengo, cartas y yo las voy ubicando acá. ya las tengo. Ya, dímela. En el Espérame. centro, el 3 de copas. En el centro, 3 de copas, espérame. Aquí ven la pantalla, ya. Dime las 5 y yo las voy a ir ubicando después ahí como las tengo que agrandar, entonces, Va. 3 de copas, ya, 6 de copas, ya, el colgado, 12, ya. la muerte El, y el as el colgado, de la oros. muerte y las de oros. Entonces, aquí tengo, me dijiste primero 3 de copas al centro, Ujú, ¿sí? ujú, Después 6 de copas, ajá, lo pusiste en lo intelectual, después ajá. El colgado, el colgado, ya, colgado, la la muerte, muerte. y Ujú, después ya. así es. Ok, aquí uno puede hacer la lectura al mundo general o uno pudiera decirle a la persona, ¿y hay un ámbito en particular que te gustaría mirar de tu vida, algún área de tu vida? Y uno pudiera decir, y la persona pudiera decir, me interesa trabajo o amor o etcétera. Y ahí uno pudiera también poner ese foco, ¿ok? No sé si a ti te interesa hacerlo o prefieres más global. Más global está bien. Ya, ok, entonces anímese una o uno de ustedes y vamos haciendo este ejercicio. ¿Qué ven? Y de ahí lo vamos a ir complementando en estos minutitos para que la vayan practicando si es que no la usan. Es una buena lectura para el inicio. Es decir, llega una persona y tú ves a ver cómo está en general. Es una buena lectura. Eh, si no se animan, yo me animo. Sin embargo, anímense porque así también lo practican con gente que los mira. Ya, voy a comenzar entonces. Mm, Bien, aquí tenemos em, este 3 de copas que nos habla de este encuentro, estos 3 personajes, esta efervescencia emocional. Entonces uno puede decir, hay algo que está pasando que tiene que ver con
lo emocional que algo nuevo, eh, grato, un poco desconocido quizás uno pudiera decir, que está pasando y que se suma a algo que también está pasando en el mundo intelectual con ese 6 de copa. Entonces uno pudiera decir, hay un interés en lo emocional hoy día, que puede ser lo vincular o lo más relacional. Y en contraste a eso aparece el colgado ahí en lo emocional. Entonces ahí nos genera una pregunta. ¿Y qué significa esto que aparezca el colgado en lo emocional, dado que está ahí en el centro, está en lo intelectual? Entonces aquí uno pudiera decir, ¿hay una redefinición de lo emocional? Como pregunta, ¿estará la persona tratando de encontrar otras formas de relacionarse? Eh, y eso nos explica por qué esto es nuevo y que hay harta mirada ahí de encontrar una nueva forma de entender mis emociones, entender al otro y de vincularme. Ahora, seguido a eso está el 13, entonces tenemos un 2 y 13 ahí en ese lado que sería lo emocional y la parte de los oros. Y ahí uno pudiera hacer la lógica que tiene como el 12 y el 13. Hay un proceso de vaciado y una transmutación, una transformación. eh, entonces puede ser que a raíz de procesos donde uno ha tenido pérdidas o donde uno ha perdido amistades o donde uno ha sufrido tragedia en cuanto a problemas con amistades que me dicen una cosa y no la hacen, que me mienten, que les presto plata no me la devuelven, o diferentes situaciones donde yo me puedo haber pasado, haber sentido pasada a llevar, en tu caso, yo estoy transformando eso. Y también puede ser errores que yo he cometido con ciertas personas. Es decir, a veces yo me he equivocado con los demás. Es decir, yo he sido el que me he comportado no tan bien según el parámetro que tengo y eso ha producido que hayan rupturas y que ha tenido que cambiar mi forma de compartir con estas personas. Quizás ya no nos vemos tanto, ¿ok? Y el as de oros nos habla también como en esta línea de vaciado, de transformación. El as de oros ahí nos habla de querer generar otro tipo de encuentro eh, con personas. ¿Te habla esto, Susana? Sí, sí, estoy tratando de acomodarlo. Sí, un Sí. poco sí. Ujú. Bien. Eh, ¿Quién también ve cosas complementarias, diferentes, o eh, vio algo que le llamó la atención en estas 5 cartitas? Yo vi algo, pero necesito como así apuntalamiento, a ver si es lo que estoy viendo. ¿Ya? Eh, si lo divido por la mitad, esa carta en el medio sentí que hay tres y sentí que era vincular. Pero si me voy para la derecha, está el 6 de copa y el as de oro, que la derecha es el lado masculino. Si me voy para la izquierda, hay cartas mucho más como intro o como de purificación también. Es más el lado femenino. Entonces es como que mi pregunta por ahí sería cómo te conectás con ese lado más receptivo o si sos más de accionar, más cómo es tu forma de relacionarte, de vincularte, porque la que conecta y la que está en esencia como síntesis de todo eso hay como otra entidad, las ganas de vincularse como una tercera entidad, tal vez, y con esa celebración o esto que decía Aníbal que me encantó de exponerse y ser vulnerable también. No sé, ahí lo dejo abierto, con mucho cuidado, porque es como que fue la primera impresión. Claro, ahí dentro de lo que tú dices,
señalar que de estos, de estos cuatro palos aparecieron dos palos, o sea, las copas y los oros. Hay dos que no están aquí presentes, que son la espada y los bastos. Entonces, a veces por ahí también uno pudiera ver dónde está, para dónde va esto. Entonces, eh, que tiene que ver con lo que tú dices, Sabrina, porque la espada y los bastos efectivamente corresponden a ese lado derecho. Y como vimos en la lectura anterior, se fijan como que las de abajo subían, aquí uno pudiera decir, mira, aquí las de la izquierda se fueron hacia la derecha. Entonces, aquí uno podría decir, están ausentes, por lo menos en la vida de Susana está más presente esta energía, ¿ya? Y están en los mayores también ahí interactuando. Entonces, aquí nuevamente nos preguntamos, porque no lo sabemos hoy día, ahí tendría que Susana poder confirmar o orientar, bueno, cómo le gustaría que fueran las cosas. Y desde ahí uno pudiera reorientar aquí las cartas. ¿Bien? Sí. ¿Te Sí, sí me parece? identifico en este momento viviéndome más en mi parte femenina, en esta parte intuitiva, sí me siento un poquito más ahí, Ya, más que con mi parte activa, claro, masculina. claro. Y con dos cartas bien conectadas, o sea, hay un proceso Ujú. ahí importante también de Sí, en proceso de movimiento. transformación también me siento, Claro, sí, claro, bien, bien. Y tiene como un centro que es los vínculos. Y sí, también no es que es menor que haya aparecido el as también es súper importante. Y quizás yo te diría, ahí donde una pista podría ser que tú orientes qué es lo que tú quieres lograr, es decir, una invitación a qué tú quieres crear en ujú, este proceso en el que estás más hacia el lado, no puedo decirlo más intuitivo, más femenino, pero ¿qué quieres lograr tú? ¿Qué quieres generar? Y ahí el sí, A es quien te hace esa pregunta. ya, Bien, ¿quién más quiere, gracias. eh, a ti, quién más quiere tirar cinco cartitas? A ver, yo creo que alcanzamos a hacer una más, a ver, Aquí el 9 de espadas del Marsella. ya, 9 de espadas, 6 de bastos, el sol, 5 de bastos y 3 de oros. mm, cinco de bastos y tres de oros, Sí, ya. Me dijiste Marsella, me dijiste nueve de espadas la primera, en el centro está el 9 de espadas. ya, nueve de espadas, el seis de bastos, pues dijiste el sol, El sol está, ahí está, invertido, ahí arriba. acá y acá, Sí, ya, y de abajo y abajo sí, los bastos ahí y a la izquierda. a la izquierda, ya, a la izquierda, ok, Eso. y el oro acá. Interesante hacer notar cuando uno usa diferentes mazos que destacan otras cosas. Entonces, aquí uno puede decir, mira, hay unos círculos al lado derecho y hay unos palitos en el lado izquierdo. Entonces, está este juego del el círculo, uno puede decir lo más femenino y los palitos, lo más masculino. Y uno puede decir, mira, aquí están invertidos. Sin embargo, en el centro está el círculo y el palito, o sea, ahí hay una integración, ¿ya? Entonces, em, con esto, que son estas curvas y esta espada ahí. El Entonces, sol y las monedas y los bastos y en el 9 de copas se integra, se flexibilizan los bastos que son rígidos, claro, se tocan y contienen como en la esencia al ser, puede ser esa, la espada que está ahí en medio.
Claro, y aquí en particular también podemos destacar ciertos colores, el amarillo o el rojo, se fijan como en los bastos el rojo, el amarillo aquí en el sol y en oro. Em, y también podemos usar algunos elementos, por ejemplo el agua que está ahí en la carta del sol. Entonces, haciendo este ejercicio, como ven, podemos tomar muchos caminos, pero podemos hacer esta asociación, es decir, aquí hay un elemento bien potente que es una energía creativa, eh, sexual, eh, que también, si tú lo tomas desde la vía de lo laboral, es como tiene harta actividad y acción y eres capaz de moverte y está más centrada a lo que uno diría es lo emocional y lo material. Y por otro lado, en lo material, aquí, el que va en lo sexual, aparece este 3 que aquí uno pudiera decir, hay un deseo de crear algo, ¿ya? Es decir, que mi creatividad se manifieste con algo concreto, ¿ya? Que puede ser más dinero, puede ser comprarme esto que no lo tenía, o hay un deseo ya de manifestar esa creatividad en algo concreto. Ya ahí ese Muchos proceso. mazos diferentes. Claro, más mazo de tarot, otro mazo de tarot. Eh, y en el sol aparece algo súper interesante porque, ¿por qué yo lo digo? Porque, espérenme, vuelvo. Eh, Porque uno podría también imaginárselo así, ¿ya? Ahí uno diría, mira, todo me calza ahí. Pero claro, estamos así. Entonces, hay algo que pasa con el intelecto y el sol, ¿ya? Donde uno pudiera ubicar este sol al medio y el intelecto allá arriba. Entonces, esta dinámica es interesante también de observar porque no habla de una pregunta que no hemos formulado, pero hay algo ahí, ¿ya? Y que es interesante también porque este es un 9 y este es un 19, entonces hay algo ahí de los 9 que se van conectando. Entonces uno pudiera decir, hoy día en tu vida, tú estás en este 9 que uno lo asocia al ermitaño, también uno lo puede asociar al sol. Y con esta espada que está como con esa línea que uno puede decir que está espada quebrada, perdón, esta espada que está amarilla, que está siendo iluminada por algo superior, ¿ya? Y cuando hablamos de superior, es que de alguna forma en tu mundo, en la forma que tú concibes, eh, está apareciendo algo que no cuadra, ¿ya? Como uno como que podría pensar en, estoy cambiando una creencia en mí, una creencia que es muy basal en mi vida. Entonces, hoy día estoy como justo en esa etapa donde esa creencia que yo tengo de la vida está transformándose, ya está dejando de ser útil. Y hay un deseo de otra cosa que me funcione. Lo que ya me funcionaba en mi mundo ya no me funciona. En mi caso, por ejemplo, la paternidad. En algún minuto tenía una visión de lo que es la paternidad, un proceso de divorcio entre medio y me cambió el concepto de paternidad. ¿Qué es lo que es ser padre? Eh, entonces, hay una cosmovisión que apoyada desde tu idea que está hoy día en un momento en que va a transformarse a algo más. Y eso va a dar paso a que tú te encuentres con algo mucho más grande y desafiante también. Eso te podría decir. Y cuando yo vi ese 9 de espadas, lo relacioné mucho con el ermitaño, ¿Mm? que yo soy muy solitaria, entonces digamos que la parte izquierda, la tirada, los bastos y las espadas muestran como un recogimiento, ¿cierto? Porque está pues como con ese tejido, ¿cierto? Como envueltico, como que no son bastos ni espadas que están sueltas, sino que están muy amarradas. Y en el sol
se abre completamente. Entonces también es como esa apertura y de pronto esa apertura de ese cambio de pasarse al otro lado, Sí, como justamente. dejarse, como dejarse ver, como ese ermitaño necesita salir. Sí, ese ermitaño efectivamente cree Y que la 9-19. sabiduría va a producirse, claro, por este camino personal. Y lo que le está invitando el sol es decirle, por ningún motivo, eso te va a llevar más lejos. Ahora viene otra etapa donde ya no es solitario. Entonces, lo que hay que vaciarse es de lo solitario, hay que dejar solo el sol. El sol. No es solitario. Solitario hay que sacar el sol. Entonces, eso significa dejar eso que está ahí, eh, esa idea, ¿ya? De que ese crecimiento se va a producir solo conmigo, es decir, se va a producir en manifestación con otros, otras. Sí, muy chévere esa transición ahí del 9 al 19. Sí. Bien. ¿Una más? ¿Alguien más se anima? ¿Alcanzamos? Esta va a ser bien, bien rápida. Pero la hacemos. ¿Quién saca 5 cartas? Eh, 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 a ver. Ya, Juliano. Eh, en el centro, as de espadas, Ya, en la B, la torre, la torre, ya, eh, el valete de espadas, ya. la justicia y la estrella. La justicia y la estrella. Perfecto. Vamos a poner la de espada al centro. Después me dijiste la torre. Después me dijiste el ballet. Después me dijiste la justicia y después la estrella. Esta sí que va a ser rapidito, pero bueno, va a ser bueno. Bien. ¿Quién se anima a iniciar esta primera interpretación? Ok, ya Como que tomando algún... ¿Sí? pesimista, pensamientos negativos, como piensa en el peor escenario de las cosas que pueden pasar. O sea, tiene como una gran estrella, una gran bendición como interior, pero piensa como en los peores desenlaces que pueden suceder de ¿Y las eso lo cosas. ves con la torre? ¿El contraste con Estrella Con Torre? la estrella, Ya, el contraste entre la estrella y la torre. ya, ok. Yo veo 3 arcanos mayores y 2 espadas. Entonces, ahí veo como una flecha. Esta y las 3 mayores. Entonces, eso es interesante también, porque de alguna forma el tarot nos está poniendo énfasis en un elemento de todos los otros, la espada, como tú dices, la idea. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo de las ideas? ¿Qué idea hay ahí eh, oculta que está tan protagonista en un escenario donde están pasando otras cosas que a veces son mucho más importantes? O sea, aquí uno pudiera decir como que este personaje está mirando hacia allá, aquí no vemos quién sostiene la espada, pero aquí tenemos esta gran escena, esta mujer y esta otra mujer eh, haciendo cosas de grandes, ¿ya? Entonces, hay algo con lo cual uno puede decir, en el inicio está el verbo, que ya eso es mitológico. Entonces, aquí yo te diría que el tarot te está diciendo en tu mundo hay que generarlo en base a
una definición tuya de lo que tú quieres. Y lo que te está costando para tomar esa decisión tiene que ver con lo emocional, ¿ya? Entonces, aquí uno pudiera decir, tú te estás limitando por lo emocional, ¿ya? Y eso te está produciendo conflictos con tu lado intelectual. Es decir, cuando uno se piensa, muchas personas quieren lograr algo en la vida, ¿ya? Y cuando dicen quiero lograr algo en mi vida, dicen mi logro en la vida es que mi hijo esté sano, que está bien, qué bueno que tu hijo esté sano, pero ¿qué quieres tú? ¿Ya? Entonces, ahí es donde cuando una persona no se puede pensar sin incluir a lo otro. Y uno tiene que ser capaz de incluirse a uno en ese sueño. Entonces, ¿qué quiero yo? Y que obviamente me gustaría que los demás estén bien. ¿Y qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú en tu vida? Entonces ahí uno dice, me gustaría que en el trabajo me traten mejor, o me gustaría que tener más amigos. Está bien, ¿qué quieres tú? Porque de alguna forma uno cuando trata de plantearse metas mayores, empieza a incluir a lo otro. ¿Ya? Esa es como la invasión de lo emocional, los vínculos en tu meta personal. Que tú tienes que declararla en ti, lograr eso. Es decir, me gustaría ser una persona amistosa y que puede relacionarse y tener muchos amigos, que es diferente a quiero que los demás sean amigos míos. ¿Me entiendes esa diferencia? Ahí es cuando vemos lo emocional entrando. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, ahí podemos decir, hay algo intenso que está pasando en tu mundo intelectual y puede ser estas ideas que no cuadran todavía y por eso está en esta transformación y te pueden estar pasando cosas relacionadas a conversaciones con otros. Y por otro lado, abajo vemos a la justicia tranquila, la estrella también tranquila. Entonces está todo pasando más arriba. ¿Sí? Yo lo que sí, veo es que hay mucha prevención por esas nubes que hay ahí. Como que eso la tiene, no la permite como fluir como ella quisiera. Pero es más mental, son más nubes y más cosas que se puede imaginar que pueden llegar a salirle mal a que realmente puedan salir mal. Porque la justicia ahí es muy, muy buena, pues me parece a mí. Claro, Excelente esa estrella ahí y la justicia me parece que están geniales, porque es una base muy sólida y como de que tener confiar en sí misma de que las cosas le van a salir bien y ese as de espadas tiene esa corona y esos laureles, o sea, todo. Entonces es mental lo que no le permite despejar todas esas nubes que hay ahí arriba. claro. Yo diría que de estas situaciones como uno lo puede encontrar abundantemente en cuando uno formula cosas que no te llevan a donde tú quieres. Entonces, para ejemplificar, eh, quiero encontrar un marido o quiero encontrar una esposa y uno se pone así, oye, quiero encontrar un marido, quiero encontrar una esposa, y efectivamente uno encuentra marido o esposa, pero cuando tú encuentras un marido, esta persona está casada, po, y cuando te encuentras una esposa, esa persona está casada. Entonces, ahí yo te diría, es un error, porque está desde la base, desde donde, como tú formulas la idea, es que ya está el problema. Entonces, el problema es que esa idea que tú la empiezas a proyectar y empiezas a dirigir tu mundo, no te lleva a donde tú quieres. Otras personas que dicen quiero adelgazar. O sea, el problema de querer adelgazar es que para adelgazar tú tienes que engordar. No dicen yo quiero estar esbelto, esbelta, delgada, es adelgazar. O me quiero sanar. Entonces, para sanarme, me tengo que enfermar.
no es quiero salud. Entonces, desde ahí yo te diría, ahí es donde el as puede estar señalando. Y por eso, para uno descubrir eso, uno tiene que decir qué es lo que quiere lograr. Bien. ¿Les gustó este ejercicio? La próxima semana tenemos otra tirada que vamos a revisar. Yo creo que estuvo bueno, alcanzamos a ver varias. Se pasó rapidísimo. No sé si a ustedes les pasó así. Era como muy rápido. Así que me parece que misión cumplida con esta tirada. Y ahí está Victoria. Hola Victoria, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal?